Hoy día vamos a hablar sobre productividad, que es algo que poco se habla, poco se menciona. Hay 5 fases que deberíamos implementar en paralelo para aumentar la productividad y voy a mostrar una planilla, un ejemplo en Excel para poder calcular la productividad y para poder también ir planeando cómo mejorar. La productividad te va a mover la aguja durante toda la vida. Mientras más productivo seas, más ingresos vas a poder obtener a lo largo de tu vida. La pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para poder mejorar la productividad? Y para eso hay 5 etapas. Tú tienes que hacer este diagnóstico de productividad para poder ir detectando, preguntándote, dejando el insight en tu cabeza con la pregunta de dónde y cuáles podrían ser las mejores ideas para este 2025 para poder aumentar la productividad de lo que estoy haciendo. ¿Será todo importante y urgente? ¿Habrán cosas que sean no importantes y no urgentes que pueda eliminar? ¿Habrán cosas que pueda delegar? ¿Habrán cosas que sean no importantes y no urgentes que pueda eliminar? ¿Habrán cosas que pueda delegar? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Inver Sapiens. Hoy día estoy solo grabando el episodio, no pasa nada malo ni nada grave, simplemente ahí con tantas cosas que tenemos se nos empezó a enredar un poquito la semana, así que estoy grabando solo para esta semana. Pero ya la próxima semana volvemos a retomar los episodios con Alirio y con Carlos también. Así que, bueno, bienvenidos al podcast. Hoy día vamos a hablar sobre productividad, que es algo que poco se habla, poco se menciona. Obviamente que, sobre todo en un podcast de inversiones, la rentabilidad está siempre ahí presente, pero en este episodio quiero explicar por qué la productividad me parece que es más importante que la rentabilidad. Ambas son importantes, pero si tuviese que elegir cuál es más importante, creo que la productividad es más importante que la rentabilidad. Vamos a explicar qué significa este concepto de productividad. Vamos a explicar cómo articularla, cómo accionarla para poder tener mayores resultados y tener una vida más del estilo del que te estás imaginando tú. Obviamente que cada uno tendrá que definir el estilo de vida que quiere llevar, pero mientras más productividad tengamos, mejores van a ir las cosas, más flexibilidad voy a tener para poder escoger lo que quiero. Vamos a también a explicar ¿cuáles son las 5 fases para poder aumentar la productividad? Hay 5 fases que deberíamos implementar en paralelo para aumentar la productividad y voy a mostrar una planilla, un ejemplo en Excel para poder calcular la productividad y para poder también eh, ir planeando cómo mejorarla. Así que es un episodio que espero te sea muy útil y nada, pues vamos hacia ese episodio de hoy. Bien, productividad. La productividad es, para los que nunca la han estudiado o calculado, la productividad es cantidad de resultados alcanzados eh, en función de cantidad de recursos empleados para alcanzar ese resultado. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con un vehículo motorizado. Imagínate que tienes un auto y entonces la productividad sería algo que también se conoce como rendimiento, que sería, mira, yo logré alcanzar 10 kilómetros usando 1 litro de combustible. Ese podría ser la productividad de un automóvil. También podríamos pensar en productividad del tiempo. Yo pude alcanzar 10 kilómetros de distancia utilizando 10 minutos. Podría ser también un resultado de productividad. Y así la productividad existe y se puede aplicar a todas las cosas, a todas las empresas, a las ciudades, a los gobiernos, a los países, a las industrias. Todo puede tener alguna medida de productividad. Y las personas también. Es decir, las personas también podríamos calcular nuestra propia productividad. Y en ese caso sería simplemente mirándolo desde la perspectiva de resultados alcanzados en función de cantidad de recursos empleados, sería
cantidad de dinero ganado por cantidad de tiempo gastado para ganar esa cantidad de dinero. Alguien podría pensar dos cosas. Lo primero es, bueno, además de tiempo, muchas veces se requieren otras cosas para poder ganar dinero, ¿cierto? O sea, no sé, por ejemplo, si yo estoy trabajando y, no sé, tengo una maquinaria, no solamente necesita mi tiempo, sino que además necesito tener maquinaria, ¿cierto? Para poder generar los resultados. Pero en este caso, solamente nos vamos a enfocar en cantidad de tiempo alcanzado, porque el resto de los recursos, ya vas a ir entendiendo, voy a ir tratando de obtener más recursos de dinero para poder invertir en otras cosas, para poder ser más productivo yo. O sea, por ejemplo, yo hago clases con un computador, entonces no podría ganar dinero haciendo clases sin un computador, solamente con mi tiempo. Necesito mi tiempo y un computador. Pero en el fondo, mi foco está en tratar de alcanzar la mayor cantidad de resultados con el menor tiempo posible. Y si debo comprar computadores o un computador mejor para poder hacerlo, entonces voy a invertir en ese activo o en ese bien, en ese computador para poder alcanzar mejores resultados de productividad. Por ejemplo, si yo me estoy demorando una hora en llegar a mi trabajo y resulta que invirtiendo podría arrendar un auto o comprar un auto para poder llegar en media hora, entonces tal vez lo voy a hacer para poder alcanzar los mismos resultados de ingreso, porque sigo yendo al mismo trabajo, pero esta vez con menos tiempo empleado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder, obviamente, empezar a entender el concepto de productividad es calcularlo. Y lo vamos a hacer enseguida, pero antes de entrar en el cálculo, también quiero explicarte que además del concepto de rentabilidad, o sea, de productividad, está el concepto de rentabilidad, que muchas veces se confunde. La rentabilidad, a diferencia de la productividad, es resultado alcanzado en función del dinero empleado. O sea, la rentabilidad es cuánto dinero yo soy capaz de ganar usando dinero para ganar más dinero. O, como lo decimos nosotros, invirtiendo. En este caso es distinto porque la productividad es cantidad de dinero que yo gano en función de la cantidad de tiempo que yo utilizo. Entonces, la productividad es distinta a la rentabilidad. ¿Están relacionadas? Podrían estar relacionadas. Podríamos tener una persona muy productiva y poco rentable. Podríamos tener una persona poco productiva y muy rentable. También podría pasar. Pero la rentabilidad tiene que ver con los resultados que tú obtienes en función de las decisiones de inversión que estás tomando. La productividad son los resultados que tú tienes en función de las decisiones que estás tomando para generar dinero, día a día o mes a mes. ¿Por qué creo que es más importante la productividad versus la rentabilidad? Repito, más importante. No significa que la rentabilidad no sea importante. Digo, más importante. Porque la rentabilidad está directa, su importancia está directamente relacionada con la cantidad de dinero que tienes acumulado. Por ejemplo, si tú obtienes una rentabilidad del 10% en un año, resulta ser, no sé, si tú tienes 1 millón invertido, esa rentabilidad del 10% va a ser un ingreso de 100.000 pesos. Versus si tienes la misma rentabilidad, pero con un capital de 100 millones de pesos, esa rentabilidad va a ser de 10 millones de pesos. O sea, la rentabilidad se vuelve importante en la medida que tú acumulas una cantidad considerable de capital para hacer que la rentabilidad mueva la aguja de generación de ingresos. Porque 100.000 pesos para una persona en el año puede ser muy poco dinero. Lo más probable es que sea poco dinero, si estamos hablando menos de 8.000 pesos mensuales, versus un ingreso de 10 millones. Si es que tú tuvieses un patrimonio de 100 millones y obtienes una rentabilidad del 10%, tendrías 10 millones de ingresos al año. Y aquí ya estamos hablando de cerca de 8 millones de pesos al mes. O sea, resulta ser muy importante. ¿Te fijas? Entonces, lo que te quiero explicar es que la rentabilidad mueve la aguja en la medida que tú tengas suficiente capital administrado. Por tanto, es importante, pero a diferencia de la productividad te va a mover la aguja
durante toda la vida. Es decir, mientras más productivo seas, más ingresos vas a poder obtener a lo largo de tu vida. Y es importante y mueve la aguja desde que comienzas a trabajar hasta que terminas de trabajar, que hoy día prácticamente es hasta que estás muerto. Porque yo entiendo que hay un concepto de jubilación, ¿cierto? Pero obviamente una cosa es la jubilación y otra cosa es el retiro. O sea, yo podría jubilarme y seguir generando ingresos con mi tiempo y eso puede ser también. Entonces la productividad no depende de la cantidad de dinero que tú tienes administrado, sino que es importante durante toda la vida. Y obviamente en distintas etapas de la vida siempre va a ser muy importante la productividad. Para una persona joven es muy importante la productividad porque las decisiones que tome ahora que está siendo joven van a impactar muy fuerte en la productividad del futuro y a lo largo de toda su vida, lo cual es mucho dinero. Tomar una decisión, por ejemplo, de cambiar de un trabajo y obtener el doble de sueldo, o tomar una decisión de cambiar tu sistema de trabajo y ganar lo mismo, pero dedicando la mitad de tiempo, es duplicar tu desempeño en productividad y eso tiene un efecto en la calidad de vida. Eh, y esas decisiones se pueden tomar desde que comienzas a trabajar hasta que terminas de trabajar. Así como también por una persona de avanzada edad, las decisiones de productividad son muy importantes porque en esa época el tiempo pareciera ser mucho más escaso y por lo tanto el cómo lo utilizo tiene un mayor efecto y un mayor impacto porque me queda menos cantidad de tiempo para vivir. Entonces la productividad es muy importante. A mí me sorprende cómo como sociedad hemos descuidado el concepto de productividad. Muchas veces estamos muy enfocados en la parte de rentabilidad, de ganar dinero con el dinero, de cuáles son los mejores alternativas para invertir, las mejores metodologías, y está perfecto. Pero poco hablamos de productividad. Poco hablamos de, bueno, cuánto dinero estoy generando por hora, cómo puedo generar más dinero por hora, cómo puedo gastar menos tiempo para generar la misma cantidad de dinero, etcétera. Y este episodio está dedicado a eso. Entonces, ya he explicado el concepto de productividad y he explicado por qué creo que es más importante la productividad y la rentabilidad, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar de las fases para poder aumentar la productividad de manera consistente en el tiempo, o sea, que la productividad cada semana mejore. Y para eso, lo primero que tenemos que aprender es a medirla, porque si no sabemos medir las cosas, entonces no podemos gestionar. No se puede gestionar algo que no se puede medir. Eso es, decía Porter, no, decía eh, Kaplan y Norton, ¿cierto? Que son dos importantes autores de management que son especialistas o se hicieron especialistas en control de gestión. Entonces, tenemos que empezar a aprender a medir la productividad. Y para eso, entonces, voy a usar una planilla que la tengo acá, aquí, acá. Ahí sí. Bien, entonces, si estás escuchándonos por Spotify, no hay grandes problemas. La verdad es que los cálculos que voy a decir acá son bastante sencillos. Y si nos estás viendo por el canal de YouTube, bueno, vas a estar viendo la planilla. En cualquiera sea el caso, vamos a mandar después la planilla en ejemplo. Lo que terminemos acá lo vamos a enviar por correo electrónico, así que no olvides suscribirte al correo electrónico de Inversapien en www.inversapiens.com. Te metes en esa dirección y ahí estás para suscribirte y gratis te vamos a regalar un curso para que comiences a conocer lo básico para poder aprender a invertir. Y además de eso vas a recibir todas las novedades del proyecto junto con esta planilla durante la semana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder aprender este tema de productividad es definir cuáles son mis líneas de ingreso. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí líneas de ingreso. Y aquí pueden haber varios ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener ingresos de salario, puedo tener ingresos de honorarios, ¿cierto? Que es este típico que pasa con los profesionales que prestan un servicio y emiten una boleta. Puedo tener incluso ingresos sin declarar.
gente que presta algún servicio, que no da boleta y bueno, pero presta igual el servicio. Puedo tener ingreso por negocios, retiro, retiro de utilidades, también podría ser. ¿Ya? Creo que esas son, ahí estoy englobando como el 90% de las posibilidades de ingreso de una persona, creo. ¿Ya? Después tengo otros ingresos, ¿cierto? Que yo diría ingresos financieros. Entonces aquí yo podría poner financieros, yo podría poner, por ejemplo, dividendos de acciones, yo podría poner arriendo de propiedades, ya, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con temas financieros. Que hoy día no lo vamos a ver porque estas cosas se estiman de acuerdo a la rentabilidad. Y hoy día estamos hablando de productividad. Así que eso no lo vamos a abordar. Vamos a abordar estas cosas de acá. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la rentabilidad. Entonces aquí vamos a poner ingresos, dinero o ingresos generados al mes. Y voy a poner ingresos líquidos, ¿ya? Porque siempre hay un efecto de los impuestos, hay un efecto de cotizaciones obligatorias, hay un montón de cosas que yo podría incluirlas, pero en este caso quiero solamente medir productividad líquida, productividad tangible, o sea, dinero en el bolsillo. Pero, como te digo, tú también podrías hacer el cálculo considerando la cantidad de ingresos brutos que va a generar. Yo voy a trabajar con ingresos líquidos. ¿Ya? Entonces, en el primer ejemplo, voy a tratar de pensar en una persona que tiene estas cuatro áreas de ingreso, obviamente, líneas de ingresos. Podría haber, las personas pueden tener una, máximo dos, tres, no sé, o cuatro también puede ser. Pero voy a pensar en una persona que tiene una capacidad de ganar un salario líquido de 1,5 millones, producto de que trabaja en una empresa. Eh, Voy a pensar que esta persona tiene un honorario, ¿cierto? Es decir, presta servicio a otras personas, a otras empresas, porque hace, no sé, clases particulares y entonces tiene honorarios de 200, nuevamente líquido, o sea, esto es después de la retención de las boletas de honorario. Voy a suponer que además tiene algunos ingresos sin declarar de 40,000 pesos, porque hace algún tipo de labor así fuera de las líneas formales. Y retiro utilidades. Voy a pensar que esta persona tiene un emprendimiento digital y que graba contenido y cosas de ese tipo y que tiene, no sé, una membresía que hoy día está generando 350,000 pesos mensual. De retiro de utilidad, o sea, paga impuestos y todas sus cosas y él retira al mes 350,000 pesos. Si es que en el caso, este es un ejemplo mensual, ingresos líquidos mensuales. Si es que en tu caso te podrías estar preguntando y decir, profe, entiendo el ejemplo que está dando, pero en mi caso es un poco distinto porque mis ingresos no son estables, es decir, son bien estacionales, los honorarios a veces sí, a veces no, etcétera, etcétera. Lo mismo el sin declarar o el retiro de utilidad es volátil. Bueno, en ese caso podríamos pensar en un ejemplo que fuera anual. Entonces yo pondría poner ingresos líquidos anuales, ¿ya? Y también podría ser, ya simplemente aquí tendríamos que hacer un estimado anual, o sea, sumo el salario y le agrego los bonos y todas esas cosas. Voy a suponer que me van a dar un mes de bono extra, ¿cierto? Entonces lo voy a multiplicar por 13, serían 19,5 millones. Los honorarios voy a pensar que son volátiles, algún mes sí, otros mes no, pero que al final termina siendo más o menos qué sé yo, 3,5 millones. Y eso es simplemente bajar el historial de las boletas, ¿cierto? Y ver la cantidad de honorarios acumulados. El sin declarar puede ser más difícil, pero bueno, si tengo algo anotado, podría llegar a la conclusión de que estoy generando 900,000 pesos.
Y el retiro de utilidades, eso también es fácil, es simplemente preguntar al contador cuánta fue la utilidad que se retiró en todo el año y vamos a pensar que fueron, no sé, 350 por 15, ya, fueron 5 millones 300. Ok, ahí está. Entonces serían los ingresos anuales. Y en ese caso, entonces, yo sí creo, y creo que te conviene, pasar de los ingresos anuales, pasarlos a ingresos mensuales. O sea, tomar esto y dividirlo por 12. ¿Por qué es importante? Porque ya vas a ver que esto va a depender mucho del registro de tiempo que hagas. O sea, es difícil hacer una contabilidad del tiempo anual. Es más fácil hacer una contabilidad del tiempo diario o semanal, ¿ya? Y llevarlo a mensual. Entonces, eh, siempre es mejor tratar de tener unidades, en el caso del tiempo, unidades pequeñitas para poder gestionar mejor el tiempo. Si tú tienes una contabilidad de tiempo anual, es casi lo mismo que no tenerla, porque, digamos, perdemos la escala. O sea, yo no tengo idea cuánto tiempo trabajar en el año, pero sí sé que yo a la semana trabajo aproximadamente 60 horas o 50 horas o 40 horas, no sé. Ya, es más fácil llevar la contabilidad y todavía es mucho más fácil llevarla diaria. O sea, sí sé que yo más o menos trabajo 9 horas al día o 10 horas al día o 8 horas o 7 horas al día, no sé cómo fuera tu caso. Entonces, esa es la primera etapa como para medir la productividad. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a, en cada una de estas cosas, vamos a intentar entender cuál es la jornada de tiempo para el ítem salario, ¿ya? Y aquí hay que hacer un presupuesto de tiempo diario, ¿ya? Jornada de tiempo, salario, voy a poner horas al día. Nuevamente, si es que es muy volátil, bueno, si es muy volátil, lo que puedes hacer entonces es una estimación semanal, porque tal vez es muy volátil día tras día, tal vez el lunes es muy distinto que el miércoles, pero es más difícil que la semana 1 sea muy distinta a la semana 2. Bueno, y si ese fuera el caso, entonces tendrías que hacerlo mensual. Ya, y tú tienes que ir acomodando esto. Tu caso yo lo voy a hacer al día. Entonces yo voy a poner desplazamiento o transporte. Entonces yo me demoro 35 minutos, ya que sería en horas, sería cierto, 35 dividido en 60, serían 0,58 horas. ¿Ok? Después tengo primera fase, primera jornada. Voy a decir que entonces yo entro a las 8, bueno, un ejemplo, ¿cierto? Entro a las 8 y trabajo 9, 10, 11, 12, 1 y voy a almorzar. Son 5 horas. Bien, son 5 horas. Ok. Después tengo almuerzo. Voy a decir que el almuerzo es de 1,5 horas. Después tengo segunda jornada, que parte como a la 2:30, ¿cierto? Y sería 3:30, 4:30, 5:30, 3 horas. Ya, y salgo. Y después tengo transporte de vuelta a casa, 0,58. Esa sería mi jornada del día de trabajo. Entonces, si yo sumo acá, voy a tener, si yo sumo acá, si yo sumo acá, voy a tener 10,66 horas en el día total. Entonces, con ese valor, yo voy a poder calcular cuál es la productividad que tengo, de mi salario. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a desplazar esto porque voy a seguir con mi ejemplo, insertar acá, aquí. Entonces, tengo esta estimación de ingresos líquidos mensuales y entonces yo voy a decir lo siguiente: productividad o total horas trabajadas al mes. Entonces, yo voy a tomar la cantidad de horas al día trabajadas y las voy a multiplicar por 20 días, porque trabajo de lunes a 20 días.
¿ok? Entonces le voy a sacar el... Ahí. ¿No? O sea, yo trabajo 213 horas. Entonces la productividad, que va a ser dinero por H, dinero por hora, va a ser igual a 7.000 pesos la hora. Esa es mi productividad en el caso de el salario. ¿Ya? Entonces esto lo puedo mover aquí y aquí voy a poner la segunda, honorarios. Entonces, ¿cómo es un día en el caso de honorarios? No hay transporte porque supongamos que mi servicio es digital, entonces no hay transporte. Y en la primera jornada voy a poner la cantidad de horas que dediqué a prestar el servicio. Entonces voy a suponer que hago unas clases en una universidad, en un instituto y es digital. Entonces voy a poner acá que, bueno, ¿sabes que no? Lo voy a hacer acá, perdón. Lo voy a hacer así mejor. Ya te voy a explicar por qué es útil esta disposición, honorarios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ganarme esos 200.000 pesos al mes? Entonces, voy a suponer que voy a preparar clase, ¿ya? Horas al mes. Entonces, empiezo a pensar, pues digo, ya, a ver, tengo que hacer 4 clases, entonces preparar clase. Ya esto es variable, pero al mes tengo que preparar 4 clases, voy a suponer que me voy a gastar 4 horas, 1 hora por clase, para preparar la clase. Dictar la clase. ¿Ok? Cada clase dura 2 horas y son 4 clases al mes, entonces 2 por 4 serían 8 horas. Atender dudas. Supongamos que voy a dedicar 1 hora para atender dudas, que serían como 20 minutos a la semana, eh, por si los alumnos quisieran o no utilizarlo. Ya, voy a poner 2 para poner media hora a la semana. Y, y revisar, ya, revisar y evaluar. Ya, y aquí tengo que hacer una evaluación al mes y me demoro aproximadamente 4 horas en revisar todos los trabajos. Entonces tengo el total horas al mes. Voy a poner acá la suma, 18. 18. ¿Ok? Entonces voy a nuevamente aquí, horas trabajadas al mes son 18. Y entonces la productividad es de 11.000 pesos la hora. O sea, la primera conclusión que puedo sacar acá es que, si bien es cierto, el 1.500.000 es más importante en términos relativos por la cantidad de ingresos que recibo al mes, en términos de productividad los honorarios son más importantes, porque es más productivo hacer clase, ganar honorarios, que estar trabajando con ese salario. Después tenemos las sin declarar. Vamos a asumir que estas sin declarar son clases particulares que hago y las hago online. Entonces estas clases no las preparo, solamente las dicto. Y estoy haciendo 1 hora porque tengo un alumno, qué sé yo, tengo un alumno al mes. Entonces hago 1 hora. ¿Ya? Y es dictar una clase, nomás es hacerle algunos ejercicios, ayudarlo en eso. 1 hora me demoro por internet. Entonces el total, en este caso, va a ser 1. ¿Cierto? Y el total es de 1. ¿Ok? Y después tengo el retiro sin utilidades. Ya, retiro de utilidades. Retiro de utilidades, ¿cierto? Que sería mi negocio. Y en mi negocio entonces tengo algunas actividades, ¿cierto? Como por ejemplo temas relacionados con venta. Esto es una estimación, también lo voy a hacer al mes. Entonces, ventas,
ya aquí dedico y aquí tenemos que empezar a pensar. Mira, hago esto, esto otro y esto otro para poder conseguir más clientes. Entonces ahí estoy gastando 6 horas al mes. Temas de administración, dineros, contabilidades, etcétera. Me estoy gastando 8 horas al mes en prestar servicio, lo que sea. Me estoy gastando 10, grabar contenido, producir contenido. Me estoy gastando 5, redes sociales, me estoy gastando 4. No sé, ¿no? Ahí hay que hacer, cada emprendedor tendrá que hacer su contabilidad del tiempo que está destinando a esto. 33. Entonces aquí lleno 1 y acá 33. Y entonces así está mi productividad. Entonces, lo primero que podemos mirar acá, interesante, es mirar que ya el mero hecho de hacer esto ya puede empezar a tener impacto en mis decisiones de mediano y largo plazo. O sea, a mediano y largo plazo, yo mirando este ejemplo, diría, bueno, pareciera ser que las actividades sin declarar son las más estratégicas, o sea, las más importantes. Aquí yo debería tratar de meter ingeniería para poder aumentar esa cantidad de ingresos, sin descuidar la dedicación de tiempo. Entonces, podría transformarlo en un negocio formal para sacarlo de la oscuridad, ¿cierto? Obviamente, lo primero que haría, sacarlo de la oscuridad y transformarlo en un negocio que tenga un sistema que me permita sistematizar y escalarlo. O sea, sistematizar significa no necesariamente yo dedicarme a todo, sino que tratar de construir un sistema para que más gente o automatizaciones me permitan hacer más, lograr más cosas y de esa manera yo ganar más dinero sin necesidad de estar gastando mucho más de mi tiempo. Podría ser. Lo segundo que veo es lo mismo, lo honorario, que también sería en orden de importancia, honorario y utilidades estaría en segundo nivel de importancia. O sea, haría cosas para poder seguir tratando de aumentar la exposición a ese tipo de ingresos. Y en el caso del salario, lo dejaría como una actividad más urgente. O sea, lo sigo haciendo porque necesito ese 1,5 millones, pero bueno, trataría de mantenerlo status quo mientras aumento los ingresos de las otras 3 líneas de ingreso. Y tal vez en salario, tal vez trataría de tomar algunas decisiones importantes como buscar algún trabajo con mejores ingresos o si me voy a quedar en la empresa, tratar de buscar posibilidades de mejorar mi productividad, o sea, el mismo salario, pero dedicando menos tiempo. Entonces, acá está el tema. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para poder mejorar la productividad, Y para eso hay 5 etapas, que lo voy a hacer acá. ¿Ya? 5 etapas. La primera etapa se llama priorizar. Priorizar. La segunda se llama, eh, la segunda se llama, eh, la segunda se llama priorizar, eliminar. La tercera se llama delegar. La cuarta se llama automatizar. Y la quinta se llama escalar. ¿No? Escalar. O yo le vendría a vender. Le voy a poner vender mejor. Y voy a explicar rápidamente con ejemplos qué significa cada una y cómo se aplica a este ejemplo de productividad. ¿Qué es lo que es priorizar? Priorizar es entender que es importante. Aquí hay una famosa matriz, que no me acuerdo el nombre del creador,
pero es bien famosa, que es... Estoy tratando de... Ahí. Una famosa matriz que habla de lo siguiente. En el eje de las X, o sea, acá al lado, voy a tener lo importante. No, como esto es lo importante y lo urgente. Hay actividades que son urgentes, hay actividades que son, no, como esta es la matriz de Heysen, matriz de Hayes de urgencia. Y se me olvidó, Eisenhower, creo que es. Eisenhower, les digo al tiro. Eisenhower, creo que. Sí, esta es. Mejor voy a poner esta aquí, ya. Aquí está, la matriz de Eisenhower. ¿Qué es lo que dice la matriz de Eisenhower? Que hay cosas que son urgentes y no urgentes, y cosas que son importantes y no importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta matriz? Que tú podrías clasificar todas las cosas que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, de acuerdo a su urgencia y de acuerdo a su importancia. Y entonces te van a quedar 4 cuadrantes. Voy a partir por los cuadrantes más obvios y los más fáciles de lidiar, que son los no importantes, o sea, que no generan ningún efecto en las metas, en tus propias metas, en tus propios objetivos, no tienen ningún efecto, ninguna importancia. Y son al mismo tiempo no urgentes, o sea, nadie va a venir a exigirte que las hagas. Nadie te controla. ¿Ya? Son las que están acá. Aquí está, por ejemplo, redes sociales, mirar series en Netflix, hacer todo ese tipo de cosas. O sea, a nadie le importa si lo hace o no lo hace, y a nadie le afecta si lo haces más o lo haces menos. O sea, lo único que te afecta es que si lo haces mucho, pierdes un montón de tiempo. Están acá. Después están las tareas que son las no urgentes, o sea, que nadie te va a venir a pedir resultados, pero que al mismo tiempo son importantes. ¿Ya? O sea, estas son cosas que son las más peligrosas de todas, porque son todas las cosas que te hacen muy bien, que hacen que tus objetivos se cumplan, pero nadie te las exige. Entonces, como nadie te las exige, tendemos a procrastinarlas y a dejarlas para el final. Y dejamos para el final, y al final nunca las terminamos haciendo. ¿Ya? Estas de acá. Después tenemos las no importantes, o sea, las urgentes, todas estas que alguien nos va a venir a pedir resultados, pero que no son importantes. O sea, que en realidad son poco relevantes, que no generan un gran efecto en tu línea de resultado, y en este caso habría que delegarla. Como por ejemplo, hacer alguna ayudantía para que los alumnos puedan estudiar los contenidos de la clase, porque alguien supondría, bueno, yo estoy haciendo la clase de adulto, entonces hago clase, no tengo por qué preocuparme de que además estudien. Pero como no lo hacen, entonces voy a tener que hacerlo, porque alguien me va a venir a pedir resultados de que los alumnos aprendan. Pero en mí no tiene ningún efecto, no tiene ninguna importancia. Entonces lo puedo delegar con un ayudante, por ejemplo. ¿No? Y después están las urgentes, que además son importantes. ¿Ya? O sea, encargarse ahora ya es súper importante, y además es urgente hacerlo. Esa es la que hay que hacer sí o sí, tener que hacerla al principio del día. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te explico esta matriz? Porque con esta matriz en mente podríamos empezar a priorizar. Entonces empezar a decir, ¿el transporte es urgente? Sí, es urgente, porque alguien me va a controlar el horario de llegada, si es que ese fuera el caso. Entonces es urgente. Es urgente. Le voy a poner una U. Y además, ¿es importante? Sí, es importante, porque tengo que llegar a la empresa. Entonces voy a poner urgente, importante. Ok. La primera jornada también, urgente, importante. El almuerzo, no. El almuerzo es no urgente.
Y podríamos poner, ya, importante, porque igual es importante descansar un poco y alimentarse. Ok, puede ser. Segunda jornada, creo que también es urgente importante. Y el transporte que viene después también es urgente importante. Listo. Después acá, lo mismo. Preparar clase. Urgente importante. Sí, urgente importante. Dictar la clase, urgente importante. Atender dudas. No urgente, nadie me lo va a pedir. Y podría ser importante para que los alumnos tengan un espacio para preguntar. Revisar y evaluar, sí, es urgente y también va a ser importante. Dictar clases, urgente importante, ok. En el actividad sin declarar y venta, urgente importante. Administración, urgente importante. Prestar los servicios, sí. Producir contenido, este es no urgente, nadie me lo va a obligar y es importante. Ya, bueno, las ventas también pues, son no urgentes, nadie me lo va a venir a pedir. La administración también es no urgente. Prestar el servicio sí, porque si vendo, el cliente me va a pedir el servicio. Y redes sociales, ya, puede ser no urgente y tal vez importante o no. Sería como el caso, le voy a poner no importante, pensando en que en realidad hoy día los negocios todos creen que tienen que tener redes sociales, pero en realidad no. Hay un montón de negocios súper rentables que no tienen redes sociales. Lo que no significa tener espacio digital, tener una comunidad digital. Pero bueno, voy a poner como para el ejemplo, ¿ya? Como para el ejemplo. Entonces, ahí ya tengo una primera listado de cosas que hago en el mes destinadas solamente a ingresos. Tú aquí podrías poner cosas extras. Por ejemplo, revisar mis redes sociales, ver series, en Netflix, jugar Play, jugar tenis, salida con amigos, dormir. Podría seguir haciendo una actividad de cosas porque también es interesante ver cuánto tiempo estás gastando en cosas que no generan ingresos. Cosas que se hacen para ser una persona saludable y generar ingresos, obviamente, pero podría ser otra posibilidad. Pero yo para el capítulo me voy a concentrar en esto, ¿ya? Y me voy a concentrar, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, en la actividad de honorarios, que me parece que, o en la sin declarar, me parece que es la más rentable, así que acá me voy a concentrar. Entonces me voy a venir para acá. Ahí está. Dictar clase, 1 hora urgente importante. Ok. Entonces, esta me la voy a llevar aquí, la voy a copiar y voy a hacer otra planilla en donde haga un plan. O sea, la pregunta es decir ahora cómo puedo aumentar los ingresos tratando de no afectar demasiado a mi productividad. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tendría que hacer para dictar más clases? Entonces, lo que suena obvio es tener más alumnos. Entonces, vender, ¿cierto? Vender más. Para vender más tendré que tener un sitio web, ¿cierto? Armar sitio web, ¿ok? Voy a hacer un canal privado, porque así a mis alumnos, yo estoy dictando clases en vivo, entonces es complicado, digamos, pensar en un negocio que escale, si es que yo tengo que dictar clases en vivo, va a ser complicado y además particulares. Entonces voy a hacer un canal privado con contenido grabado para que los alumnos tengan para poder repasar. Y además voy a hacer salas grupales. Entonces voy a hacer un proyecto en donde tenga salas grupales con contenido grabado y voy a dedicar a buscar alumnos que necesiten apoyo en esta materia. Y voy a hacer salas grupales para hacer pequeñas salas de clase con los alumnos que estén y voy a tener un canal privado para poder darle apoyo privado, con video y con soporte. Perfecto. Eso voy a hacer. Todo esto es urgente e importante. Entonces, la pregunta ahora es, ya que tengo esto, lo que voy a hacer ahora es ir a la segunda etapa, que la segunda etapa es comenzar a eliminar.
En este caso no hay cosas que eliminar. Acá, fíjate que no tengo nada que eliminar. Porque voy a seguir dictando clase. Nada más que tengo un alumno, entonces ahora en vez de ese alumno voy a tratar de tener varios alumnos en la sala. Y estas cosas no las estoy haciendo, así que no tengo nada que eliminar. Pero por ejemplo aquí tengo algo que es no urgente, no importante. Entonces esto yo lo podría eliminar. No, profe, pero ¿cómo voy a eliminar las redes sociales de mi negocio? ¿Se ve a pique? No, no es así. Muchas veces hay muchos negocios muy buenos que no tienen redes sociales. Yo voy a elegir eliminar. ¿Cuál sería el impacto de eliminar? Bueno, pasar de una productividad de 10.600 pesos la hora, pasar a una productividad de 12.000 pesos la hora. O sea, es más productivo mi negocio que los honorarios que estoy recibiendo desde otra parte. Solamente por eliminar las redes sociales del negocio. Esto es un ejemplo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, marco con una X y entonces este sería un buen proyecto para que progresivamente en mi negocio se eliminen las redes sociales y, bueno, tenga que hacer lo que tenga que hacer para que el negocio pueda seguir creciendo sin la necesidad de tener redes sociales. Si no es tu caso, bueno, no es tu caso, es un ejemplo, ¿ya? Pero no tengo más que eliminar acá, ¿se fijan? No tengo nada más que eliminar acá. Eh, Tal vez, por ejemplo, en el caso del transporte, podría decir que el transporte es urgente, pero no importante, no necesariamente yo tengo que trabajar presencial. Entonces aquí podría haber alguna oportunidad de pasarme a una jornada de teletrabajo. O sea, en vez de gastarme 35 minutos, digamos, 20 días a la semana, tal vez podría gastarme de estos 0,58. Claro, aquí, si se fijan, es difícil calcularlo, pero por ejemplo, me podría quedar 2 días en la casa. Si me quedo 2 días en la casa, gano 0,58 por 2, gano 1,16 horas, son 2 días y son 4 semanas al mes, o sea, son 9 horas menos. Son 9 horas menos acá. Entonces podría restar 9 horas y entonces aumenta mi productividad de 7.000 a 7.300. Fíjate que el impacto de hablar con el jefe, negociar, pulsear y quedarte 2 días en la casa para ahorrarte el desplazamiento, tiene un efecto de 300 pesos por hora. En cambio, eliminar las redes sociales de tu negocio tiene un salto de 12.000, de 10.600 a 12.000. Fíjate cómo es más efectivo en términos de productividad, más eficiente en términos de productividad, perdón, es eliminar las redes sociales de tu negocio antes que ir a hablar con tu jefe para poder quedarte 2 días teletrabajando. ¿Te das cuenta? Eh, lo potente de la herramienta, cómo te permite ser más inteligente en escoger cuáles van a ser los proyectos que vas a tomar. Ese es por el lado de eliminar. Voy por el lado de delegar. ¿Qué podemos delegar acá? ¿Qué podemos delegar aquí? Podríamos, acá, por ejemplo, bueno, en mi proyecto, ¿qué puedo delegar? Vender, no voy a delegar vender, esto es eliminar. No tengo nada que eliminar. Vamos a ver delegar. ¿Pero qué puedo delegar? Voy a delegar el sitio web y voy a delegar, aquí me falta temas como administrativos, ¿cierto? Que también van a ser importantes y urgentes. Entonces voy a delegar la parte administrativa en una empresa de contabilidad, administración, etcétera. Voy a delegar armar sitio. ¿Ya? Y el resto me parece que es difícil de delegar también. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué puedo delegar aquí? Por ejemplo, yo podría delegar la administración. Yo podría delegar la administración de mi negocio o parte de la administración de mi negocio y creo que eso podría ser como lo más delegable de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir delegar? Bajar de 8 horas al mes, bajar a 2 horas al mes.
sea, tener 2 reuniones, una reunión o 4 reuniones, 30 minutos a la semana con un contador que administre todo lo que tenga que administrar. Ahí está. Entonces, tengo 2. Eso significa que mi productividad saltó a un 15.000 pesos. Claro, puede ser que ahora, como le tengo que pagar un contador, yo ya no pueda retirar 350. Puede ser que ahora solamente voy a poder retirar 270. ¿Se fijan? Entonces, tal vez la productividad, al eliminar las redes sociales y contratar un servicio externo de contabilidad, puede ser que mi productividad de 10.600 suba a 11.800, lo cual es un buen resultado, porque si bien es cierto la productividad no era 12, pero el hecho de agregar un contador me va a permitir liberar tiempo y en ese caso ese tiempo lo voy a poder destinar en poder generar mejores resultados, que ya voy a ir hacia allá. Entonces voy a delegar el servicio de administración. ¿Se fijan? Ahí hay otro proyecto. Buscar un servicio de administración, pagarle 70.000 pesos para que haga todo lo que yo estoy haciendo ahora. Y decirle que todos los días lunes nos vamos a juntar media hora en una reunión telemática en donde me va a mostrar todo lo que hizo en la semana y voy a ver que todo esté en regla en el tema. Podría ser, ya, una idea. Eh, Tengo que acá delegar cosas, ya dije que voy a delegar cosas, sí, ya dije que voy a delegar cosas, perfecto. Ahora voy en automatizar. ¿Qué podría automatizar de toda mi jornada? Bueno, eh, aquí no tengo mucho que hacer porque tengo primera jornada y segunda jornada, pero seguro dentro de cada jornada tengo tareas por ahí que puedo automatizar. No lo voy a poder ver ahora, pero podría automatizar. Revisar y evaluar. Esto es automatizable. Esto se podría automatizar. Hacer una prueba y en vez de dedicar 4 horas a la semana, puedo dedicar 1 hora a la semana en hacer una prueba y que la gente la responda y que automáticamente la plataforma le dé feedback. Eso ya se puede hacer. Y ahí ya tengo una ganancia. Atender dudas, también lo puedo automatizar con una hoja de preguntas frecuentes de la asignatura. Eso también se podría automatizar. Preparar clases, también lo podría automatizar. Con inteligencia artificial, se pueden preparar clases mucho más rápido. Ahí tengo otro proyecto para mejorar, por ejemplo. Entonces tengo automatizar, tengo la parte de preparar clases, atender dudas y revisar y evaluar. Aquí, ¿qué tengo para automatizar? Tal vez ventas podría automatizar con alguna plataforma de email marketing, por ejemplo, podría vender más dedicando menos tiempo, bajar 5 horas, prestar servicio también a veces muy en modo automatizable, grabar video, etcétera, podría ser otra opción de automatizar, ¿cierto? Grabar videos, tutoriales y cosas que los clientes puedan responder automáticamente sin la necesidad de llegar a mí. O, por ejemplo, programar bots de ayuda, etcétera. Producir contenido también podría ser una actividad para automatizar. Con inteligencia artificial se podría hacer. ¿Te fijas? Entonces, con todos estos proyectos de automatización, mira cómo va mejorando, mira cómo va mejorando el panorama. Fíjate que aumentas significativamente la productividad de tu honorario. Mejora la productividad de tu negocio también. En este breve ejemplo, por supuesto. Automatizar. ¿Qué significa automatizar? Armar listas de correo para generar ventas escalables, grabar plataformas con contenido para que los clientes tengan onboarding y no necesariamente tú tengas que estarle explicando a cada uno cómo funciona el sistema, grabar páginas de preguntas y respuestas frecuentes para que el cliente vaya a obtener soporte ahí primero antes de llegar a ti. O sea, hay hartas cosas que se pueden automatizar, muchas cosas que se pueden automatizar. Y finalmente vender. Vender más, escalar, buscar clientes. Aquí también, obviamente, esto es súper importante en mi proyecto nuevo, ¿cierto? Tengo que hacer un sistema de ventas que sea escalable, eficiente, vender más, meterle más horas a lo que, digamos, a lo que yo estoy buscando. Entonces, más honorario, ¿me conviene conseguir más clases? Me conviene tal vez, porque mira, tengo una buena productividad con este sistema que
adapté para este curso en esta universidad, tal vez podría ofrecer lo mismo en otra universidad o para otro curso dentro de esa universidad. Y eso me va a permitir, por ejemplo, aumentar los honorarios. O lo mismo, vender más en mi propio negocio. Eso me va a permitir, manteniendo esa productividad, poder generar más ingresos. Y de esa manera, entonces, tú tienes que hacer este diagnóstico de productividad para poder ir detectando, preguntándote, dejando el insight en tu cabeza con la pregunta de dónde y cuáles podrían ser las mejores ideas para este 2025 para poder aumentar la productividad de lo que estoy haciendo. ¿Será todo importante y urgente? ¿Habrán cosas que sean no importantes y no urgentes que pueda eliminar? ¿Habrán cosas que pueda delegar en otros? ¿Habrán cosas que puedo automatizar, que son importantes, que la haga yo, pero que la pueda escalarme con tecnología? ¿Habrán cosas que yo tenga que aumentar la venta? O sea, tratar de ofrecer esto que estoy haciendo a más gente para poder aumentar mis ingresos. Con esas preguntas y con esta planilla, seguro que te van a surgir dudas y seguro que este año 2025 va a terminar contigo siendo una versión y una persona más productiva. Así que ese es el episodio de hoy, que te vaya muy bien, te queremos mucho y nos vemos la próxima semana en tu podcast de Inversapiens y de inversiones llamado Inversapiens.